Hola, buenas tardes. Bienvenidos al workshop del día de hoy, que es el segundo de los 4 workshops que vamos a hacer con Fundopsi este año. En esta oportunidad vamos a abordar la temática, cómo pensar la clínica en la interfase psiquiatría-neurología. Agradecemos el apoyo de los laboratorios Casasco, Temis Lostaló, Balear de Glaxo, que hacen posible que nuestras actividades sean gratuitas para la asistencia. Pueden realizar preguntas a través del chat. Y voy a presentar a nuestros expositores de hoy. Mariel Greco ya la conocen, de Fundopsi. Mariel Greco es médica especialista en psiquiatría, es especialista en medicina legal, en medicina laboral, profesora en medicina, docente universitaria de la UBA, UCA y Favaloro, la Universidad Favaloro, y médica de planta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Martín Greco, bienvenido Martín, es profesor en medicina, especialista en medicina interna, en neurología y en medicina del trabajo. Tiene un diploma en neurología clínica de la UCL del Reino Unido, es médico de planta del Hospital Churruca Vizca, es profesor asistente diplomado en neurología clínica de la UCL del Reino Unido y profesor de la UDH del Hospital Churruca. Bueno, cuando gusten, los escuchamos. Muchas gracias, Miriam, por la introducción. Gracias, Liliana. Gracias a todos por la invitación de hoy. Y gracias fundamentalmente, que veo que hay casi 30 y pico participantes, a esta hora incluso hacer el esfuerzo, más allá de que la virtualidad nos permite estar desde casa, pero de todas maneras no deja de ser algo muy valioso. Y les agradezco a todos nuevamente la oportunidad. Muy bien, voy a empezar entonces la charla. Tal vez copiando un poco como ahí recién decía Miriam, yo tuve la oportunidad de estudiar durante un tiempo en el Reino Unido y en eso le he copiado algunas cosas que hacen los ingleses, y una de ellas es, muchas veces cuando plantean un caso, dicen alguna frase o algo que pueda ya dar pistas de qué se trata. En mi caso no encontré una frase, para serles franco, pero sí 2 imágenes que apuntan a de qué trata esto. Muy bien. Y una, como verán, es un camaleón, ¿sí? Ya veremos qué tiene que ver en una charla un camaleón. Y otra, sacada de internet, común y corriente, pero con una frase famosa que se ven en las películas de misterio, que es, fue el mayordomo, ¿no? Así que, pero vamos a ver entonces, después al final, cómo se relaciona esto. Les presento el caso. Este es un paciente que originalmente no lo vi yo, ni lo traté yo al inicio. Y quiero aclarar esto porque en realidad todo el mérito no es para mí, sino para las personas que lo asistieron en un principio. Es un paciente de 81 años, diestro. Siempre en neurología es relevante saber la dominancia. Y en realidad lo traen a la consulta por guardia porque los 5 días previos habían comenzado con inestabilidad en la marcha, con algo de mareos, con más cansancio, desgano. También lo veían un poco más ansioso y más perdido de lo habitual, porque ya veremos que es un paciente que tenía alguna cosita cognitiva. Sobre todo, más repetitivo, a lo mejor confundía en qué día de la semana estaba. Y en realidad, en una primera instancia, ellos lo atribuían a una posible toma errónea de medicación. ¿Por qué digo posible? Porque justamente el propio paciente no tenía muy claro si había tomado 2 veces la misma medicación, no había posibilidad tan cierta de cotejarlo con los blisters, entonces quedaba esa duda, pero lo habían interpretado así al principio.
Posteriormente evoluciona con mayor irritabilidad, con inquietud, agitación motora. Esto, para explicarlo un poco mejor, era que, más que nada, que estaba como ansioso, hiperkinético, tenía ganas, iba de un lado a otro, de la cocina al dormitorio, luego la cocina, quería salir del departamento a horarios capaz, a la madrugada, que obviamente queriendo hacer alguna compra, y también con verborragia, con un discurso que por momentos era incoherente y donde mezclaba ideas. Los días subsiguientes se intensifican estos síntomas, también agrega alucinaciones visuales, ideas persecutorias, explicando brevemente, más que nada, cuestiones que tenían que ver con pensando que alguien le había ocultado las cosas, que le había sacado el dinero de la jubilación, y después durante la internación también había algunas cuestiones de que le querían hacer daño, o que le estaban pasando algo por medicación que podía perjudicarlo o dañarlo. En cuanto a los antecedentes médicos, tenía una hipertensión arterial que estaba bien controlada, una insuficiencia renal crónica leve que estaba en seguimiento, dislipemia, estaba en tratamiento, ahora vamos a ver qué medicación utilizaba, una hiperplasia prostática, gastritis crónica, un trastorno del sueño, sobre todo de dificultades para conciliar el sueño. En su momento, un médico amigo les había recomendado probar con un inductor del sueño, Zolpidem, pero que no lo tomaba regularmente. Y había hecho una consulta durante el 2020, en plena pandemia, al finales de 2020, por algunos olvidos, algo que venía ya de hace un tiempo, pero bueno, justamente por distintas razones no se pudo efectuar la consulta hasta fines casi de 2020. Y en ese momento el médico lo que había hecho, le había pedido una imagen, una tomografía de cerebro, en la cual se veía atrofia, lesiones, algo de leucoriosis, lesiones de sustancia blanca, pero no mucho más. Y le había hecho un MOCA en el cual era compatible con un déficit cognitivo porque tenía 25 de 30, en los cuales de esos puntos que perdía, 3 eran expensas del recuerdo diferido. Como ustedes recordarán, en el MOCA siempre tienen estas palabras, que es rostro, clavel, iglesia, rojo, seda, y entonces en 3 de esas fallaba el recuerdo diferido. Un punto perdía por visoespacial y ejecutivo, sobre todo la parte que era del trail making, y uno por orientación. A priori no le había indicado ninguna medicación puntual para eso. En cuanto a antecedentes personales o de historia, contexto social, convivía con la esposa en un departamento, tenía secundaria completa, había trabajado en el rubro comercial, era también electricista, tenía un negocio, era jubilado, había fumado, pero hacía 20 años que había dejado, tenía un consumo habitual de alcohol, verificado también por la familia, y había dejado de manejar hace 5 años aproximadamente. Esto, ¿por qué digamos, ¿cuál puede ser la relevancia de esto? Bueno, porque en general para todo lo que tiene que ver con, a veces, tener una idea de cómo es el estatus cognitivo de alguien, nosotros le damos importancia a si era independiente o qué tipo de actividades de la vida diaria, básicas o instrumentales, podía hacer, pero también el tema del manejo, porque el tema del manejo es como un proxy de alguna manera, una medida indirecta, porque como intervienen varias funciones cognitivas, habla un poco del estado cognitivo de la persona. Y después también tenía algunas actividades sociales, se veía con la familia, o sea que tenía una buena contención. Y de la medicación habitual de él era el losartán para la presión, omeprazol por esa gastritis, rosuvastatina, tamsulosina por hiperplasia prostática, melatonina, y este Zolpidem que a veces lo tomaba, a veces no, y polivitamínicos. Por todo este tema que yo les comento, lo llevan a la consulta médica, ¿sí? Porque si bien había empezado con estas cuestiones un poco de desorientación, fueron progresando hasta algo que ya era, de alguna manera, de difícil manejo, ¿no? Para el conviviente y para la familia. En el examen físico, cuando lo ven, lo encuentran vigil, orientado en espacio, desorientado en tiempo y en situación. En situación, nosotros, a ver, habitualmente mencionamos esto, por ejemplo, cuando uno le pregunta a la persona, le preguntamos siempre orientación en persona, en espacio-tiempo, pero también un poco algunas cuestiones como, bueno, ¿por qué vino la consulta? ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué? Entonces, en eso también estaba desorientado, no tenía conciencia de esa situación.
También lo encuentran logorreico, con fuga de ideas, con fabulación, con irritabilidad, intranquilo, con perseveración motor y perseveración también en el lenguaje. El lenguaje en sí espontáneo era fluente. Nosotros, eso habitualmente suele ser una divisoria de aguas entre si alguien espontáneamente habla poco o mucho, después que, independientemente que después se haga el estudio, el test formal, en la realización, ya un poco nos habla si eventualmente hay un trastorno del lenguaje, si es fluente o no es fluente. Es importante la diferenciación. La nominación y repetición de palabras estaba conservada. La de frases con cierta dificultad, en este momento, el médico que lo ve interpreta que la dificultad para repetirlo no era por un tema de lenguaje ni articulatorio fonatorio, sino que era más que nada por los trastornos atencionales que tenía el paciente. Y compresión de órdenes simples, puntuales, conservadas. ¿Sí? Tal vez no las que son, uno también testea comprensión a 2 o 3 pasos, ¿sí? Por ejemplo, el famoso, con la mano derecha, tome este papel, dóblelo, después me lo entrega, versus cosas más sencillas como decir cierre los ojos, levante la mano. Las praxias estaban dentro de todo conservadas, pares craneales sin alteraciones, y después capaz sí les menciono algunas cosas que estaban fuera de lo habitual. Una de las cosas que ve el médico es una ligera debilidad en la pierna izquierda, que quedaba la duda si era algo preexistente o si era algo nuevo, ¿sí? Porque los familiares y el paciente tampoco relataba esto, no podía discernir si era algo nuevo o no. Tenía aumentados los reflejos, tenía un babisque izquierdo, lo cual eso podría a veces puede hacer sospechar que es algo previo, persistente, secuelar. Pues, generalmente reflejos como el Kaufman, el babisque, no se desarrollan de manera aguda, sino cuando pasa un tiempo después de una lesión piramidal. Y tenía una leve incoordinación en la prueba que es prueba talón-rodilla, ¿sí? Que se utiliza para la coordinación de piernas del lado izquierdo. El lado que supuestamente tenía un poco menos de fuerza. La marcha tenía aumento de base de sustentación, es decir, separaba más las piernas como para poder estar estable. Y el romper si bien era negativo, pero sí había cada tanto una tendencia a irse para atrás. Y después, claro, en un contexto así, que a priori es el de un síndrome confusional, el médico también hace algo que a lo mejor no se hace de rutina, porque en definitiva es más que nada formalizar lo que uno generalmente toma en cuenta para ver los criterios o los elementos para hablar de síndrome confusional, que es el CAM-IQ, que no es el de lo que se le hizo al paciente, pero es como para recordar que justamente lo que se valora, para aquellos que no lo recuerdan o que no lo conocen, se valora justamente eso, ¿no? Si esto fue algo de instalación aguda, pulso fluctuante, cómo está la tensión, la conciencia mediante la escala del RAF, la escala de Richmond. La escala de Richmond va digamos, una escala que va desde el +4, que es el paciente agresivo, combativo, versus la de -5, que sin respuesta, y 0, normal. Y también si hay algunas alteraciones cognitivas en cuanto al juicio, en cuanto a la lógica. Bueno, de estos 5 elementos tenía, digamos, todos. Así que no cabía duda de que se trataba de un síndrome confusional. Bien, entonces, siguiendo con esto, quería charlar también, aprovechar un poco para hablar de un poco cómo son las aproximaciones o los enfoques diagnósticos que nosotros hacemos en neurología, que a veces tienen peculiaridades que no tienen otras especialidades. Esto que aclaro en este slide, yo pongo no algo que haya sacado directamente de un libro, sino lo que más o menos se ve reflejado por la práctica de distintos profesionales. Es decir, cada uno tiene su estilo, pero más o menos generalmente se ven este tipo de enfoques. De los cuales el último, que por eso puse el clásico, es el que supuestamente uno debiera ser y es el más, si se quiere, el más refinado. Muchas veces lo que uno hace... y otra cosa importante, todo esto depende también del enfoque del contexto, no es lo mismo. Guardia no es lo mismo, por ejemplo, en un consultorio de demanda espontánea, no es lo mismo en un consultorio de especialidad. Porque a veces están también los problemas de tiempos. Entonces, dentro de estas aproximaciones está una que se usa mucho, que es el de reconocimiento de patrones, es decir, uno ve un patrón, signos, síntomas,
algo que es bastante típico, que cuadra con algo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra neurología, una persona que tiene dolor de cabeza, que es semicraniano, que es la mitad de la cabeza, que puede tener náuseas o vómitos, molestia de la luz, molestia de los sonidos, pulsátil, generalmente uno dice, es migraña, ¿sí? Después hay otra que también tiene que ver, yo la pongo acá como estadística o probabilística, porque muchas veces tiene que ver con cosas, por ejemplo, se voy a poner un ejemplo que lo va a hacer más práctico. Ante una misma consulta, una persona que dice, me olvido las cosas, pero si es una persona de 40 años, viene sola a la consulta, da un detalle de todas las cosas muy minucioso, sí, yo en realidad entré a la habitación y estaba lloviendo y en la tele estaban pasando que hablaba en cadena nacional, tal cosa, y en ese momento yo dije, ¿qué fue lo que fui a buscar? Y después me acordé que era eso, a priori, por esas características, un paciente joven más probablemente no sea algo neurodegenerativo, sino que pueda tener que ver con algo atencional, de concentración de atención en alguien a lo mejor con estrés, trastornos anímicos o ansiedad. Mientras que una persona que viene acompañada, que viene traída a la consulta, que tiene más de 60 y pico, 70, que se pierde en la calle o que incluso no tiene conciencia de que tiene los problemas de memoria, que es muy repetitiva, bueno, muy probablemente es algo neurodegenerativo y enfermedad de Alzheimer por una cuestión probabilística. Y después también hay una aproximación que se podría llamar gestáltica porque en realidad combina un poco de varias cosas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, una persona que viene, una persona joven, que consulta porque tiene hormigueos en un brazo, por un par de días se le van y es mujer y tiene aparte algunas alteraciones, tuvo algunas alteraciones visuales en un ojo, por la edad, por las características y todo, lo primero que uno piensa no es en una ACV o un tumor, sino tal vez que puede ser una esclerosis múltiple. Puede ser en pacientes jóvenes, mujeres, con manifestaciones sensitivas, con una neuritis óptica. Entonces eso depende mucho también del contexto. Pero si uno quiere ser un poco más refinado, generalmente lo clásico que se enseña es ir por distintas etapas, que es un diagnóstico sindromático en base a los signos que uno encuentra, topográficos, dónde está la lesión, y etiológico, cuál puede ser la causa de eso. En este caso, bueno, si uno quiere seguir un poco esa línea, uno pensaría que en base a los signos que encuentra, el examen físico, también obviamente incluyendo el interrogatorio, los antecedentes, uno piensa en un síndrome de, como llamamos nosotros, por lo menos disfunciones mentales superiores, alteraciones de la concentración, de la atención, del ciclo sueño-vigilia, donde puede haber también alteraciones nésicas, a veces de praxia, de cálculo, del lenguaje, de las funciones visofaciales, de las funciones ejecutivas, conductuales también. Un síndrome motor, por esa, a priori, debilidad leve, no sabemos si era nuevo o preexistente, pero ante la duda se jerarquiza, y posiblemente un cuadro atáxico por esa dificultad que tenía, las caídas, esa inestabilidad, tampoco sabemos si es nuevo, pero en definitiva, ante la duda se puede incluir dentro del razonamiento. Muchas veces también cuando uno pasa a pensar lo topográfico, acá es donde siempre talla la cuestión de decir, hay una lesión, primero, ¿dónde está la lesión? ¿En qué parte de la vía? ¿Cortical, subcortical, médula? Bueno, en definitiva, ¿en qué, dependiendo de la presentación, dónde puede estar la lesión? Y si hay una sola lesión que explique el cuadro. Eso no siempre es factible. Pero esto tiene que ver un poco con algo que en medicina y en salud se utiliza mucho, en medicina por lo menos se utiliza mucho, que es el famoso principio de la navaja de Occam, ¿no? Que es cuando ante una circunstancia, si hay distintas explicaciones, uno siempre tiende a favorecer aquella que es más simple, ¿sí? Es como lo que siempre también se habla de ser un unicista, ¿no? De que hay algo que puede explicar todo. Si hay una sola lesión que explica todo, o si no, si es imposible que una sola lesión explique todo, entonces a uno ya tiene que pensar en qué niveles puede estar. Y en cuanto a lo etiológico, las causas, siempre se hace un listado. La realidad es que ahí varía, porque si uno ve, por ejemplo, lo que hacen en general los anglosajones, los europeos, siempre la literatura anglosajona, siempre es de, incluso tienen un acrónimo que alguna vez lo habrás visto, escuchado, el famoso vitamins,
que es para pensar si es vascular, infeccioso, tumoral, etcétera, etcétera. Entonces, es como hacer un escaneo y decir de todas estas cosas, pero generalmente uno siempre tiene que pensar las 3 más posibles, teniendo en cuenta ese paciente, por el contexto, por la forma de presentación, por los antecedentes, por el interrogatorio, etcétera. Y en base a eso uno también hace el plan de estudios. En este caso, y volviendo al caso puntual, se hicieron diferentes estudios. El laboratorio, la verdad, que no arrojó nada llamativo, como para pensar en, por ejemplo, alteraciones del medio interno, una infección urinaria, por ejemplo, una infección respiratoria. Por ejemplo, en el electrocardiograma si podía haber un infarto silente, que a veces puede ser una causa también de un cuadro confusional. Y lo que el médico en este caso sí, bueno, el neurólogo ante la consulta puntual en la guardia, decidió que en vez de hacer una tomografía, que sería el estudio de inicio siempre por la accesibilidad, por la facilidad, porque es, justamente en determinados pacientes, sobre todo si están confusionales, es mucho mejor tolerar la tomografía, pero en este caso, por algunas cosas que no le cerraban, decidió ir directo a la resonancia. Acá yo lo que les voy a mostrar son 2 videos, porque en realidad está sacado de una pantalla, así que no tiene una muy linda calidad técnica, pero después lo pongo en un slide para que se vea un poquito mejor. Esto que vemos acá es una secuencia en general cuando uno tiene que hacer una resonancia y no tiene mucho tiempo, porque es en la guardia, y no tiene tiempo porque el resonador está muy ocupado con otros pacientes, o porque sencillamente el paciente no lo tolera, o porque uno necesita respuestas rápidas. Lo que se hace muchas veces es lo que se llama protocolo, no necesariamente es que sea para una ACV, pero protocolo de ACV, que es hacer solamente 2 secuencias, que es esta, que es un flare, y después otra que ya les voy a mostrar. Se la dejo pasar un poquito, ahí se ve que tiene atrofia, lesiones de sustancia blanca, cosas que eran compatibles con lo que el estudio que se había hecho antiguamente, la tomografía. Y esta, que es la difusión. La técnica de difusión, básicamente, entonces se hacen esas 2 pareadas, ¿no? Esas secuencias, flare y difusión. Porque es generalmente donde hay más rédito para encontrar lesiones. Ya sean lesiones estructurales, lesiones vasculares, tal vez no es para las hemorrágicas lo ideal, para eso es mucho mejor la tomografía. Yo les voy a pasar acá, esta es la secuencia de difusión, y como verán, hay determinadas zonas, lo pongo en un slide para que sea mucho mejor, donde hay más prominente. Acá, en esta zona, y lo voy a pasar para que ahora sí se vea mejor. Y estas son las secuencias, ¿sí? Entonces, en esta zona que es el tálamo, ¿sí? Esto es el tálamo, acá está caudado putamen, esta es la zona del tálamo, tercer ventrículo. Ven este brillo, ¿sí? Esta imagen, esta lesión que se ve brillante, hiperintensa para decirlo con propiedad, y también en esta zona también, parte de esta zona acá, lóbulo occipital, esta parte de acá que es mesencéfalo, esta parte de acá que es la región del hipocampo, y acá también, ¿sí? Bien. Entonces, con este dato, ¿sí? Lo que se llega finalmente es a ver que esas lesiones, estas lesiones que son brillantes, representan infartos. Esta no es del paciente, pero lo pongo para complementar, porque en realidad, junto con esa secuencia FLAIR que yo les dije, junto con esa secuencia de difusión, también se hace otra secuencia que se llama DC, que es coeficiente de difusión aparente. ¿Por qué? Porque todo lo que se vea brillante, ¿sí? Como por ejemplo acá, todo lo que se vea brillante en la difusión, si la imagen especular en el ADC, es decir, se ve negro, eso confirma que efectivamente lo que se produjo es una isquemia, ¿sí? Un infarto. Y que es algo bastante reciente, porque después con el tiempo eso se va perdiendo, ¿sí? Este patrón, brillante en la difusión, negro en el ADC, imágenes especulares, uno de otro, eso es lo típico que define el ACV isquémico. Se hacen otros estudios complementarios. Yo, para no hacerlo muy largo, simplemente les voy a decir
que no se encontró que tuviera ninguna arteria tapada dentro de la carótida, o sea, perdón, de la circulación de vasos de cuello, intracraniana tampoco, en el laboratorio no se vio ninguna otra alteración significativa, y lo que sí se ve, que es lo que da también la pauta de la causa de este infarto, de este ACV isquémico, es que en el Holter se veía, que no se veía en el electrocardiograma, un ritmo de fibrilación auricular paroxístico, es decir, que iba y venía. Y eso de por sí, ya, por más que no sea permanente, esa arritmia que va y viene, ¿sí? Y que no, tal vez no se detecta en los electrocardiogramas, porque el electrocardiograma es una foto, eso ya de por sí hace que la aurícula se contraiga irregularmente, se generan trombos, émbolos, que pueden ir a tapar arterias, como sucedió en este caso. Entonces el diagnóstico efectivamente fue el de un ACV isquémico de circulación posterior, que se presentó con un cuadro confusional agudo, con una psicosis, y que se produce, como se llama, en lesiones en zonas estratégicas, lesiones en zonas estratégicas. Porque en realidad para producir algo de esta magnitud, salvo que esté complicado con otra cosa, en general no es algo bastante típico de una ACV que se presente así. Salvo que tome determinados lugares puntuales, estratégicos, que tienen que ver con el tálamo, con el sistema límbico, o con algunas zonas, que ya ahora les voy a comentar, que hacen más proclive que se presenten con un cuadro confusional o con manifestaciones neuropsiquiátricas. Bueno, después el paciente tuvo una buena evolución, se hizo el tratamiento habitual en los casos de un ACV agudo. El cuadro confusional se decidió tratarlo con quetiapina y con lorazepam. Quetiapina fundamentalmente porque siempre desde el lado de la neurología se trata de evitar todo lo que sea haloperidol o antipsicóticos típicos, ¿sí? Y se trata de usar los atípicos, el más atípico de todos, el que genere menos complicaciones neurológicas, en este caso la quetiapina. De lo que fue lo neurológico per se evolucionó favorablemente. Y del cuadro confusional también fue mejorando, aunque persistió con trastornos mnésicos, atencionales, de la orientación, del ciclo sueño-vigilia, se fue con internación domiciliaria, con cuidador, pero evolucionó dentro de todo favorablemente, no al mismo nivel que estaba antes, pero sí de una manera que fuera un poco más manejable para la familia. Y entonces, hablando un poco de, justamente en sí, claro, es un caso que uno dice, bueno, una ACV isquémico, no es nada del otro mundo, la verdad que es algo que pasa todos los días. Pero sí, yo aprovecho para citar este paper que es un poquito antiguo, desde Lancet Neurology, pero muy bueno, es del 2011, en el cual justamente estos autores, que están en Boston, en Harvard, y en el Beth Israel, lo que mencionan es presentaciones atípicas de síndromes cerebrovasculares. Y dentro de ellas, presentaciones no clásicas de distinta índole, porque por ejemplo dentro de eso está como un vértigo solamente aislado, puede ser solamente con dolor de cabeza, puede ser solamente con, por ejemplo, debilidad en una mano, pero están aquellos que son con cuadros neuropsiquiátricos, alteración del nivel de conciencia o cuadros confusionales. Y hay determinadas estructuras, esto que yo les comentaba, que a veces se le llama infarto estratégico, porque hay determinadas estructuras que a veces puede ser que no sea un ACV extenso, porque el ACV extenso, por ejemplo, más común es el territorio de la cerebral media, no la cerebral posterior, y si es muy grande, eso ya de por sí, por otros efectos, por aumento de la presión intracraniana, puede ya automáticamente hacer que la persona esté con menores, con alteración del estado de conciencia, incluso puede llegar al coma. Pero acá no estamos hablando de un ACV extenso grande que como es muy grande daña todo, sino que a lo mejor son lesiones muy puntuales, no muy grandes, que no dan gran cosa a nivel, por ejemplo, motor, sensitivo, de lenguaje, pero son suficientes para causar esta disrupción en estas redes o networks, son suficientes para causar estos síntomas. Bueno, acá básicamente las estructuras más relevantes son tálamo, temporoparietal, todo lo que sea hipocampo para hipocampo, a veces también occipital, sobre todo occipital bilateral, y alguna que otra vez, mesencéfalo yo lo pongo ahí, pero es raro, mesencéfalo pongo psicosis porque está descrito, es súper raro, las famosas alucinaciones o alucinosis pedunculares, que son alucinaciones que son extremadamente vívidas, complejas, pero que en realidad generalmente vienen asociados con algún toquecito de alteración o daño en el tálamo. Y con respecto al ACV de circulación posterior,
obviamente no es el motivo charlar estas cosas de neurología vascular, pero sí que justamente suelen ser subdiagnosticados porque no se presentan de la manera típica. Uno lo que piensa, incluso en la educación o la difusión que se le hace a la sociedad, generalmente en Estados Unidos, en otros países, acá en Argentina también se hizo, que se habla de algunas cosas como por ejemplo el FAS, Face, Arm, Speech, que es para decir si tiene una parálisis facial, si el brazo cae, si tiene alteraciones del lenguaje. Esas son las cosas que uno generalmente asocia a una ACV. Y justamente el de circulación posterior por esto, por, que ahora les voy a comentar, por estar justamente el territorio que abarca la cerebral posterior, es justamente, capaz no tanto el que tiene que ver puramente con lenguaje, puramente con lo motor, puramente con lo sensitivo, sino con cosas que están, por ejemplo, en la estructura del sistema límbico, a nivel temporal medial, sobre todo, a nivel, yo acá lo puse para que vean justamente el territorio, más allá de que hace un poco del mesencéfalo, también tálamo, y todo lo que es temporal, algo de también occipital, temporal medial, temporal inferior, y algunas estructuras que son importantes, sobre todo en este tipo de presentaciones, como el giro, el giro o circunvolución parihipocámpica, el fusiforme, el temporal inferior, el lingual, que está más acá atrás. Y bueno, este es un poco también para que vean que en realidad esta sería el área, ¿sí? Que se ve, bueno, celeste turquesa, ¿sí? Visto desde externo, visto desde la parte medial. Y por otro lado, la cerebral posterior también en esa región es la que le da, la que provee la irrigación al tálamo, y justamente el tálamo es, dicho muy groseramente, es una estación, ¿sí?, de relay entre todo lo que es las estructuras de tronco con muchas otras zonas del cerebro. Yo justamente les voy a mostrar ahora un cuadro que me basé en este artículo, que es de la revista Practical Neurology, que es de un grupo que está en Gales, que es muy bueno, porque justamente lo que ellos plantean de los síndromes talámicos es un esquema muy fácil, donde para no volverse loco, porque en realidad hay como 16 núcleos en el tálamo, es algo extremadamente complicado, las conexiones, pero ellos lo simplifican en solamente 4 sectores, y dependiendo de eso, de esos sectores, el anterior, lateral, medial y posterior, cada uno tiene su irrigación, todos dependen en realidad de la cerebral posterior, pero dependiendo de eso, los síntomas que puede dar. Y acá es lo que sí hay un detalle mucho más, de hecho el artículo clásico es de un neurólogo que se llama Jerry Shamaman, que en realidad habla de los síndromes talámicos, es extremadamente engorroso, pero sí yo lo pongo a colación de, fíjense toda la, si se quiere, la panoplia de manifestaciones que puede dar, como por ejemplo algunas de las que tenía el paciente. Alteraciones de alerta, orientación, trastornos de personalidad, perseveración, confabulación, bueno, varias, la verdad. Por eso, y una cosa importante, hay algo que es extremadamente raro, pero sucede, y que tiene una presentación diferente, lo digo como un detalle, es que hay algunas variantes anatómicas donde, lo voy a poner acá, la irrigación de los 2 tálamos viene de una sola arteria, y cuando se tapa esa arteria se lesionan los 2 tálamos, ¿sí? Esa variante anatómica se llama arteria de Percheron. Cuando se lesiona eso, los 2 tálamos, y sobre todo la región paramediana, que es la que se encarga mucho de la vigilancia de la vigilia, de la alerta, pueden presentarse con coma directamente. Y en realidad la lesión son en 2 lugares pequeñísimos, pero eso genera suficiente daño, no por la extensión, sino por lo estratégico de la lesión. También la cerebral posterior lo que da es la irrigación del hipocampo. Y esto yo lo saqué de un paper porque es muy interesante, y ustedes van a fijarse que dependiendo también hay distintos infartos que pueden ser tanto de la zona lateral, de la zona medial del hipocampo, de la zona inferior, pero fundamentalmente, salvo la primera parte, la parte anterior del hipocampo, la gran mayoría está irrigada por la cerebral posterior. Y en definitiva, Martín, sí, tenés 2 minutos. perfecto.
porque estoy perfecto entonces, quedan 2 diapos. En definitiva, el tálamo, el hipocampo, el parahipocampo, junto con otras estructuras, participan de todo lo que es el sistema límbico, que tiene que ver con la regulación de la emoción, de la memoria, de la conducta, y que bueno, ahí en este recuadro está quien fue uno de los que, James Papez, que fue uno de los que más estuvo involucrado en la descripción, luego también McLean, pero en la descripción de este circuito. Y acá en realidad lo pongo no para... El verdadero circuito es absolutamente engorroso. Simplemente las estructuras, para que tengan en cuenta, ¿sí? Generalmente, sobre todo con el núcleo anterior del tálamo, pero también con el hipocampo, parahipocampo, el cíngulo a nivel frontal, los cuerpos mamilares. Esas son las áreas, digamos, que más que interactúan y que cuando hay alguna lesión, claro, toda esta red en algún momento deja de funcionar. Bien, entonces, para finalizar, también justamente en la revista esta Practical Neurology, hay un artículo, tienen esta serie de revisiones que son muy interesantes, que justamente siempre ponen un tema, en este caso pusieron ACV isquémico, pero siempre tienen un tema y hablan de los mimics, las cosas que simulan, y los camaleons, que son las cosas, o sea, se disfraza. O sea, en este caso sería esto justamente, es un camaleón, porque en realidad se disfraza de otra cosa y termina siendo un ACV, pero no se manifiesta de la manera más típica. Por eso tenía que ver la figura del camaleón. ¿Pero qué tiene que ver la figura del mayordomo? Bueno, la figura del mayordomo tiene que ver porque en las novelas clásicas de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, las novelas clásicas de misterio, de detectivescas, donde hay un asesinato, ¿cuál es el cliché? El cliché fue el mayordomo. Y en realidad, acá, bueno, efectivamente fue el mayordomo, porque algo que es tan sencillo, tan común y tan corriente como un ACV isquémico, y lo digo también desde el momento donde, en general, la gente tiene incorporado el tema de que si tiene un problema X, se dice, no será que me agarró un ACV, esto debe ser un ACV. O mismo los médicos, capaz, que hacen clínica general, u otras especialidades, inmediatamente piensan que algo puede ser un ACV. No todo es un ACV, pero siempre hay que tenerlo presente, sobre todo en pacientes que son mayores, que tienen factores de riesgo cardiovascular, y tener en cuenta que se pueden presentar de manera típica. Así que bueno, con eso termino, salgo de la presentación, y le doy el pase a María. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Ahí estamos acomodando la presentación. Bueno, también muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta hora, y bueno, muchísimas gracias a Fundopsi, a En Patagonia, a los laboratorios también por acompañarnos y hacer posible que podamos participar todos de esta jornada. Un poco retomando lo que comentaba Martín hace un ratito, con esto de presentaciones atípicas o presentaciones que pueden simular determinadas manifestaciones y que en realidad nosotros por ahí no es lo primero en lo que pensamos, sobre todo quizás para los que, si bien estamos por ahí, nos interesa la neurología y la neuropsiquiatría y como esa área que compartimos, pero que a veces quizás desde la psiquiatría tal vez no es la primera opción que se nos ocurre. Entonces por eso nos interesó traer este caso y traer esta posibilidad de pensar y de reflexionar en alguna presentación que, si bien puede tener algunos síntomas o manifestaciones neurológicas, pero lo predominante quizá tiene que ver con algo más asociado a las manifestaciones psiquiátricas, y quizás por ahí nosotros no es la primera opción que se nos ocurre, ¿no? Entonces, por eso también pensamos en traer este caso y pensar este cuadro clínico desde esa interfase, desde esa área que compartimos, la psiquiatría y la neurología. Por un lado, recordar, por ahí me interesaría retomar algunas de las cosas que trajo Martín, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que implica, digamos, esta prevalencia del delirium en el contexto de una ACV, ¿sí? Que nosotros por eso mismo quizás a veces no lo tenemos como una de las causas más importantes en nuestro top 3, pero que sí
deberíamos ir incorporándolo. Porque fíjense que distintos autores, distintos estudios nos traen una prevalencia de delirium en el contexto de una ACV, cualquiera que sea su etiología, entre un 13 a un 48%. Es más, en realidad si nosotros pensamos en que haya otras comorbilidades sumadas a la ACV, eso puede aumentar aún más esa prevalencia. O sea que, aunque no nos parezca una de las más comunes, es bastante común, y más aún si hay más comorbilidades asociadas. Y además, algo interesante, que es lo que traía este caso, que tiene que ver con que muchas veces ese delirium asociado a una ACV, o que una de las causas más importantes en su producción es el accidente cerebrovascular, muchas veces puede aparecer con ausencia de signos focales o con signos mínimos, ¿sí? Como Martín explicaba recién, tal vez si esos signos focales o esos signos neurológicos aparecen, es muchísimo más sencillo darse cuenta, ¿no? Y detectarlo. Pero cuando no están, o esos signos son mínimos, o nosotros no nos damos cuenta que esos signos pueden estar, es una causa que debemos tenerla en cuenta y descartarla, ¿sí? Descartarla o confirmarla. Por otro lado, esta característica muy importante de un predominio en las alteraciones psicopatológicas asociadas al delirio o al síndrome confusional, y esa característica que puede aparecer como una presentación aguda o subaguda. Subaguda porque puede aparecer antes de que el síndrome se desarrolle en forma completa, en 4 o 5 días, puede resolver en 48, 72 horas, pero pueden quedar todavía aún manifestaciones psicopatológicas aún después de la resolución de la causa clínica. Bien, para ponernos en contexto y retomar un poco del caso, algunos predictores que, digamos, distintos estudios, y hay varios metaanálisis hechos acerca de cómo podemos predecir o qué predictores son importantes a la hora de pensar que un accidente cerebrovascular puede estar asociado a síndrome confusional y puede provocar síndrome confusional o delirium. En primer lugar, la edad. Personas de mayor edad tienen mayor tendencia a hacer un delirium si es que tienen un accidente cerebrovascular. Si esa persona presenta un déficit cognitivo o una demencia premórbida, o sea, si antes de que se presente ese delirium, esa persona ya contaba con un déficit cognitivo previo o un diagnóstico de demencia previa. Algunos autores incluyen alteraciones en la visión, alteraciones visuales, si aparecen también pueden favorecer la aparición de delirium. La experiencia de haber tenido previamente otros episodios de delirium, algunos parámetros que tienen que ver con cuestiones inflamatorias, por ejemplo, los niveles de proteína C reactiva, u otras alteraciones metabólicas o inflamatorias, como por ejemplo los niveles de bilirrubina, de gamma GT, de creatinina, hiponatremia, u otros factores como por ejemplo la trombocitopenia, que son factores que predicen, son útiles como predictores a la hora de pensar en un delirium asociado a un accidente cerebrovascular, ¿no? Estas como predictores generales. Y luego algunos predictores más asociados a cuestiones más relacionadas con la neurología, por ejemplo, determinados índices en la admisión, cuando nosotros vemos a ese paciente, por ejemplo, si en la escala de Glasgow tiene un puntaje menor a 15, ¿sí? O si en la escala de Bartlett tiene un puntaje menor a 10, la presencia de alteraciones en la deglución, o por ejemplo la imposibilidad de levantar ambos brazos, o un importante déficit motor, o una alteración marcada en las actividades cotidianas, o incluso la presencia de polifarmacia, o la presencia de drogas anticolinérgicas específicamente. Esos factores también son predictores en pacientes que están haciendo una ACV de que puedan hacer un delirium o un síndrome confusional. También, si bien tanto el ACV hemorrágico como el isquémico, los dos pueden presentarse con delirium, algunos estudios son más concluyentes a favor de que el ACV hemorrágico pueda ser mejor predictor que el ACV isquémico para delirium, ¿no? Y aquí, nuevamente, determinadas regiones, la lesión de determinadas regiones, como por ejemplo a nivel hemisférico, a nivel izquierdo, aquellas lesiones también que son estratégicas, en lesiones estratégicas, o que cursan con neglect izquierdo, que también resultan útiles como predictores para la aparición de delirium en personas que están cursando un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias esperables, ¿sí? Digamos, si una persona que hace una ACV y además presenta delirium,
¿Qué es lo que puede suceder? Y por eso tenemos que estar atentos para poder detectarlo y tratarlo precozmente. Porque la asociación de delirium en una persona con una ACV, por supuesto, depende de las características de ese paciente, pero puede implicar un peor pronóstico de su patología, puede provocar a largo plazo mayor afectación en su funcionalidad, puede provocar mayor probabilidad de que esa persona luego del alta tenga que estar institucionalizada, y además puede traer como consecuencia mayor riesgo de mortalidad. Alteraciones psicopatológicas tempranas que pueden aparecer asociadas justamente digamos, a desarrollar posteriormente el delirium, en ese periodo previo a que el delirium se establezca en forma completa, y que nosotros a veces, quizás, como justamente pasó también en este paciente, aparecen antes de que aparezca el delirium y que investiguemos y lleguemos a esta conclusión de la ACV. Por ejemplo, alteraciones conductuales, ¿sí? Como agresividad, risa patológica, alteraciones o disturbios en la esfera afectiva, como la habilidad emocional o irritabilidad, disfunciones en la esfera del pensamiento, tanto en el ritmo, con esto sí, un ritmo más acelerado, taquixiquia, alteraciones en el curso, con este curso muchas veces incoherente, donde se solapan distintas temáticas, ¿sí? Alteraciones en el contenido, como ideación delirante, en general de perjuicio, a veces más o menos sistematizada, presencia de alucinaciones, recién Martín hacía referencia a la alucinosis peduncular, como un fenómeno también, ¿no?, de alucinaciones muy vívidas, que se describen sobre todo a nivel de alteración de tálamo y mesencéfalo, y cambios en la personalidad y en el patrón de sueño. ¿Sí? O sea, como algunas alteraciones que podemos tener en cuenta antes, que pueden aparecer asociadas o previo a que aparezca el delirio. ¿Sí? Recordemos solamente para, digamos, tratando de pensar, ¿no? ¿Cuáles son las causas o cuáles son los mecanismos que podrían estar implicados en la aparición de delirium cuando, por ejemplo, suceden alteraciones a nivel vasculares, sobre todo, en este caso, justamente porque estamos trabajando sobre este caso clínico, ¿no? Pero, ¿por qué pueden aparecer estas alteraciones y provocar esta disrupción que termina alterando el nivel de conciencia, llevando a síndromes como el delirium? Recordemos que el delirium es un trastorno funcional, en realidad, si bien cada vez hay mayores avances en el estudio de este síndrome, en cuanto a estudios como resonancia funcional y SPECT, que nos permiten ver, digamos, qué es lo que está sucediendo en esa conexión entre distintas áreas y circuitos de nuestro sistema nervioso, pero aún no tenemos exactamente parámetros neuroanatómicos, neurobiológicos o marcadores que nos puedan decir exactamente cuál es la causa asociada al delirio. ¿Sí? Sí sabemos que justamente como es un trastorno funcional, hay muchos autores que hoy en día entienden justamente el delirium como una alteración en el rol que tienen distintas redes o distintos módulos que funcionan en conexión, y que eso, digamos, tiene mucha importancia a nivel de provocar alteraciones en funciones como atención, memoria y funciones ejecutivas. Existen, digamos, podríamos pensar, y una de las hipótesis que hoy en día más se trabaja en cuanto a disrupción en delirium y en síndrome confusional, es esta disrupción en estas distintas redes, que son como pequeñas redes, circuitos, que engloban el funcionamiento de distintos núcleos de sustancia gris y distintas partes de nuestra corteza, tanto a nivel cortical como subcortical, y son estas 4 redes, que son el Default Mode Network, que es como una red que trabaja cuando nosotros estamos sin una actividad consciente planificada, el Dorsal Attention Network, que es como también una red que dirige nuestra atención y la focaliza hacia estímulos del exterior, otra red que es el Frontoparietal Control Network, que también es una red que lo que hace va a ser fijar nuestra atención consciente, ¿sí?, y deliberada sobre los estímulos, y la Salience Network, que es esa red que le da relevancia y saliencia a los estímulos que provienen del exterior. ¿Sí? Entonces, este interjuego de estas distintas redes permite que muchas veces cuando nosotros estamos sin una actividad definida, podamos estar en este modo de default, ¿sí? Pero si hay algo que capta nuestra atención desde el exterior, se activa lo que sería esta red, que es la red de atención dorsal, Dorsal Attention Network, y se suprime ese modo default, ¿sí? Y eso tiene que ver con que hay determinados circuitos que hacen que esa red pueda captar estímulos desde el exterior.
Si lo que nosotros queremos es una atención consciente, planificada, sobre determinados estímulos, tanto internos como externos, entonces la que se activa es la Frontal Parietal Control Network. Pero nuevamente, quien hace como ese relevo, quien hace como esa estación que permite organizar esta experiencia, tanto de estímulos externos como de estímulos internos, ese centro de conexión tiene que ver con esa red que es la Salience Network, ¿no? Que tiene un rol muy importante en administrar recursos atencionales, en mover contexto a la información, y que es una de las que más está alterada en síndromes como el delirium y también en otros trastornos neuropsiquiátricos. ¿Qué es lo que sucede en el delirium entonces? Existen cambios neuroinflamatorios, alteraciones en la secreción de citoquinas, ¿sí? Hay efectos de distintas drogas que provocan disfunciones en la neurotransmisión y que impactan sobre el funcionamiento de estas redes que comentamos recién brevemente. Otros estímulos externos como la ansiedad, el dolor, el miedo, ¿sí? También impactan justamente sobre estas redes y lo que van a hacer es alterar ese tono inhibitorio y alterar esa conectividad y el funcionamiento de estas redes para que en lugar de actuar justamente tratando de asignar saliencia y relevancia a determinados estímulos, eso es como que se produce una disrupción y cualquier estímulo que proviene tanto del exterior como del interior accede a lo que sería la conciencia y altera el funcionamiento consciente. Se produce esta disrupción en el funcionamiento del sistema nervioso y eso impacta en la conectividad entre los distintos circuitos y entre los distintos módulos, ¿sí? Por ejemplo, la disregulación del eje hipotálamo hipofisario también, al provocar que haya mayor expresión de receptores adrenérgicos, es como que de alguna manera sesga y hace que que esos recursos atencionales, en lugar de estar planificados y dirigidos y bajo un control consciente, se desvían hacia pensamientos más automáticos, y eso explica la mayor distractibilidad que se produce en este síndrome confusional o en el delirium. Dos neurotransmisores muy interesantes y muy importantes en su función dentro del delirium y en su disfunción también, que son la dopamina y la acetilcolina, ¿sí? Ambos neurotransmisores están disregulados en este tipo de síndromes, tienen una función muy importante también en el control de estas redes, ¿sí? de estos módulos, tanto del Salience Network como del modo default. Y la dopamina tiene un rol muy importante, sobre todo en los circuitos de recompensa y en poder darle saliencia y relevancia a los estímulos. A veces esta disregulación de la dopamina hace que determinados estímulos te cobren menor relevancia o mayor relevancia. Cuando cobran mayor relevancia es cuando el paciente está como con ese síndrome de mayor distractibilidad, y además es lo que genera como ese síndrome de mayor hiperactividad en el delirium, y cuando la dopamina está mucho más disminuida o alterada en menos, es cuando aparece un síndrome más bien hipoactivo, y cuando los pacientes además tienen menor capacidad de concentración, menor memoria de trabajo y menor capacidad de fijar su atención. La acetilcolina también es un neurotransmisor clave en el control atencional, sobre todo en los mecanismos que tienen que ver con el top-down, o sea, con el control deliberado de la atención sobre determinados estímulos, sobre todo porque actúa entre este sistema, que es el sistema de control frontoparietal, y ese sistema de saliencia, que le brinda saliencia emocional a los estímulos. Por lo tanto, cuando estos dos neurotransmisores que tienen un rol tan importante se desregulan justamente en este tipo de síndromes, es cuando aparecen estas alteraciones tan características del delirio, ¿sí? ¿Y por qué traemos un poco también a colación esto? Porque lo que se ha visto es que justamente todos estos factores que aparecen en el síndrome confusional, uno de ellos, todas las alteraciones que vienen asociadas con las alteraciones vasculares y que se veían en este paciente, generan sobre todo un impacto muy grande en la conectividad entre el estriado, el tálamo y la corteza, ¿sí? Y eso además se asocia no solamente a las alteraciones cognitivas, sino a la presencia de alucinaciones e ideas delirantes, ¿sí? En pacientes con delirium y ACV, si bien esto es muy esquemático, pero hay muchos autores que han estudiado esta cuestión de mayor afectación en el hemisferio derecho asociado a grandes alteraciones atencionales muy marcadas y alteraciones sensoperceptivas, quizás sin tanta agitación, y una mayor asociación en pacientes que han tenido alteraciones en estructuras límbicas y paralímbicas con mayor agitación, trastornos nésicos y mayor incidencia de trastornos conductuales, ¿sí?
Bien, un poquito traíamos esto como para complementar esto que, digamos, nos comentaba Martín acerca de cómo pueden impactar justamente lesiones talámicas y lesiones en toda la zona límbica, cómo pueden impactar, que son dos estaciones importantísimas en estos 4 modos, ¿no? En estas 4 redes, estas 4 networks, que lo que van a hacer es ir priorizando y todo el tiempo tratando como de hacer como un update, ¿no? Como una actualización de la información para ver si esta información penetra en la conciencia o no. Si todas funcionan regularmente, eso va a poder penetrar en la conciencia, se va a poder procesar. Si es una idea que contrasta con la prueba de realidad y digamos, nuestro sistema nervioso, nuestro aparato psíquico, digamos, en ese contraste lo nota que es algo congruente, la deja pasar, si no, la descarta. En el síndrome confusional, como se produce esta disrupción de este funcionamiento de las redes en cuanto a ver qué es lo más saliente, qué estímulos son relevantes, qué estímulos son congruentes o no, y muchas veces hay, en este caso puntual, esta lesión a nivel de tálamo, a nivel de estructuras límbicas y paralímbicas, justamente es lo que hace que haya tantas alteraciones a nivel de la atención, a nivel de la cognición, a nivel de la memoria de trabajo, a nivel motor, en cuanto a este nivel de agitación, y también en cuanto a nivel de todo lo que tiene que ver con pensamiento y con alteraciones sensoperceptivas. Como conclusión, quizás un poco agregándolo a lo que presentaba Martín, el delirium se caracteriza por múltiples alteraciones en las funciones psíquicas. En su fisiopatología podrían estar involucrados mecanismos tanto internos como externos que originan esta disrupción en la conectividad de nodos y redes claves en el procesamiento y en la respuesta a estímulos. Dentro de los múltiples factores asociados a delirium es necesario descartar lesiones vasculares. Dichas lesiones pueden determinar la aparición tanto de delirium como de otros trastornos psicopatológicos que pueden preceder o suceder al delirium, tanto agudos como subagudos, y por ello su detección precoz contribuye a un tratamiento más efectivo y mejor rehabilitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariel, gracias, Martín, por las exposiciones. Iniciamos el espacio de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Miriam, ahí ya te enviamos una pregunta, si quieres verla en el chat. Bien. La pregunta es, ¿qué relevancia tiene el tálamo en el delirium? Bueno, no sé si Martín querrá empezar. Doctor Greco está muteado. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Perdón. Sí, iba a decir que si querés empezamos, Mariel, porque creo que justo engancha con lo último que vos diste, que es la parte más Bueno. neurológica. Sí. Bueno, justamente el tálamo tiene esta función, dentro de muchas funciones, ¿no? Que nosotros a veces quizás son, digamos, es una complejidad enorme, como decía Martín, tiene muchísimos núcleos, pero ¿qué es lo que sucede? El tálamo tiene como esta particularidad de muchas veces poder filtrar información y hacer como este juicio acerca de qué información es relevante o no. Y algo que es interesante, que es que el tálamo no es que solamente pasa información o conexión de un sitio de la corteza o de un sitio subcortical a otro, sino que además le añade contexto a esa información. No es solamente una cuestión de pasaje, no es solamente una estación de conexión, le añade contexto, porque está, digamos, muy emparentada con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los circuitos de la recompensa, el área tegmental ventral, toda la circulación de dopamina. Está muy relacionada también con la amígdala, que también le provee ese contexto de emoción a la información que trae, toda la información que llega hasta el tálamo, ¿sí? O sea, y además lo conecta con todo lo que tiene que ver con la memoria, ¿sí? Con esa memoria emocional que todos traemos. Con lo cual, no solamente tiene que ver con una estación en la que se conecta y se pasa información, sino que se le añade contexto y relevancia a esa información, por lo cual si hay una disrupción o una lesión a nivel de tálamo, eso no se va a poder generar, ese contexto no se puede generar, y por lo tanto también por eso aparecen esas respuestas de ansiedad, de miedo, de agitación propias del delirio, ¿no? Y ese estado de confusión que uno no sabe cómo manejarlas. Gracias, Mariel. Una pregunta más.
¿Qué rol tiene la evaluación neurocognitiva, ya sea de screening o batería de test cognitivos, en el estudio de un paciente con síndrome confusional? Muy bien. Antes que nada, habrán visto que quedé oscuras, pero igual creo que me pueden ver. Esa la tomo yo. En realidad, justamente, por eso mencionaba al inicio de la charla, que yendo a la respuesta concreta, ninguno. ¿Pero por qué? Porque justamente los pacientes con síndrome confusional, muchas veces incluso hasta es difícil poder conducir una evaluación, un examen físico neurológico propiamente dicho. ¿Por qué? Por estas alteraciones que pueden ser desde agitación, desde irritabilidad, desde que no comprende, y eso incluso asumiendo que no esté involucrado, porque, por ejemplo, en el caso este que hemos presentado y que hemos charlado, hay veces que también por los territorios vasculares involucrados, las áreas anatómicas involucradas, puede haber trastornos de lenguaje, puede haber alteraciones visoespaciales, dentro del trastorno del lenguaje puede haber alteraciones en la comprensión. Entonces, muchas veces es difícil, ¿por qué? Porque puede que la persona no esté en óptimas condiciones para que uno pueda hacer la evaluación estándar rutinaria. Pero más allá de eso, y supongamos que no es el caso, el lenguaje está conservado en todos sus aspectos, comprensión, también no hay ninguna alteración motora, no hay ninguna alteración en las praxias. Más allá de todo eso, el tema es que en esa circunstancia no es ninguno de los test, desde ni Mental, MoCA, ni hablar de otros que requieren una participación mucho más activa, como puede ser el ACE, como, bueno, ni hablar de una evaluación neuropsicológica formal, en realidad no tienen utilidad porque no van a ser una representación fiel o fidedigna, dada todas estas limitaciones. Por lo tanto, muchas veces lo que nosotros decimos, porque incluso ante la pregunta, ¿y este paciente cómo va a quedar cognitivamente? ¿Va a quedar con un deterioro cognitivo permanente? Este paciente, ante la pregunta, por lo que había antes consultado, en lo cual tenía trastornos de memoria, ¿esto es parte de que tiene una demencia? No se puede saber. Para decirlo de una manera muy rudimentaria, pero muy coloquial, está la cancha muy embarrada en este tipo de pacientes como para poder dar un diagnóstico cognitivo claro y para poder utilizar esas herramientas. Con lo cual, en realidad, más allá de que uno hace ya con los criterios, utilizando los criterios que pueden ser los del DSM-5, el DSM-4, que son bastante claros, y mismo métodos como el CAMICU, que en realidad está diseñado originalmente para el delirium en personas en terapia intensiva. En verdad, con eso alcanza como para poder hacer el diagnóstico sindromático. Después, en otro contexto, cuando el paciente ya está externado, porque ese es el tema, estando internado tampoco se puede evaluar fidedignamente. Ya durante la externación, ahí es donde se puede hacer una reevaluación, no solamente de la parte neurológica, sino incluso de la parte psiquiátrica. Me parece que es mucho más apropiada, que sea mucho más fiel. Bueno, muchas gracias Mariel, muchas gracias Martín, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, gracias a En Patagonia, y los quiero invitar al workshop, que es el tercer workshop de este año, que va a ser el 18 de agosto, lo van a dar la doctora Liliana Fernández y el doctor Javier Naveros. Y también les voy adelantando algo que nos da mucha gratificación en este momento, estamos muy entusiasmados, porque el 22 de octubre vamos a hacer nuestra segunda jornada nuevamente en el Complejo La Plaza. Así que, bueno, vayan agendando. 22 de octubre a la mañana. Muchas gracias a todos y nos vemos el 18 de agosto.